La pintura mural teotihuacana es la clave para entender lo que representó el mundo que vivieron en su momento. Quisieron incluir una manera de contar cómo veían y entendían el mundo, integrado a la arquitectura y a toda su obra plástica, pero la pintura se integra en algo tridimensional para darnos a conocer la naturaleza, su entorno geográfico, su visión del cosmos, su papel en el tránsito por esta su ciudad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su museo de los murales teotihuacanos. Este museo tiene una trayectoria de aspiraciones finalmente cristalizadas en esta propuesta que vamos a presentarles el día de hoy. Tiene sus orígenes, digamos, en las aspiraciones de los arqueólogos y mucha gente, investigadores que trabajaron en los años 60 en los proyectos que dirigió Ignacio Marquina, Jorge Acosta, y que sacaron de excavación algunos murales. Al encontrarlos, querían conservarlos y pensaron que se conservarían mejor si se les daba un cierto tratamiento y se resguardaban. Vamos a intentar el día de hoy mostrarles cómo resguardamos y cómo tratamos de comunicar parte del tesoro que fue de esta cultura, de esta gran civilización que fue la cultura teotihuacana. Acompáñenme y les platicaré de esto. A principios del siglo XXI hubo la posibilidad de crear un proyecto museográfico que, bajo aquellas tendencias novedosas de la época, trataban de proponerse en la zona arqueológica de Teotihuacán. Esto debido a recuperar una zona diseñada para una plaza comercial y que había quedado suspendido el proyecto. Cuando nos llaman, un equipo de académicos de la UNAM que habíamos estado trabajando en el área de museografía, y se convocó a un museógrafo de Lina que traía una propuesta, digamos, de integración de los espacios arquitectónicos a los espacios arqueológicos. Con ello se diseñó una primera propuesta de montaje, y uno de los primeros elementos que se nos mencionó es que el museo no compitiera con la zona arqueológica, prácticamente que se integrara. Y llegamos a este tipo de planteamiento donde, en una situación bastante peculiar, la entrada del museo sería por el techo y entraríamos a la primer plaza para tener acceso a las salas. Todo el diseño a través de la horizontalidad total y que más bien fuera hacia abajo para que no compitiera con la zona arqueológica. Sin embargo, y dado que estamos tan cerca de la zona arqueológica, la idea era integrarlo visualmente y que entonces el público pudiera utilizar esto como una especie de terraza para que pudiera visualizar toda la zona y pudiera integrarse al discurso museográfico. Por un lado, el factor de una especie de umbral que tenía como propósito seducir al público, para que pudiera pasarse ese umbral y el público quedara atrapado en el recorrido del museo y en los discursos. El otro factor era un factor ritual, curiosamente. Siempre que había algo ritual, atrapaba al público, ¿no? Le daba como esta sensación de misterio, de tratar de encontrar algo nuevo. Y por el otro lado, el factor didáctico, ¿no? Que había que, de alguna manera, transformar al público. El público que entrara
no iba a salir igual que como había entrado. Debíamos de ofrecerle una experiencia. En ese sentido teníamos un tesoro en las manos que era la pintura mural, que teníamos que trabajar para ver la mejor manera de mostrarla, pero no solo como si fuera una galería de arte. Queríamos que lo que estuvieran viendo estuviera guiado a través de una serie de apoyos para que ellos pudieran aprender a ver. Antiguamente en el mundo oriental y en el mundo occidental, los pueblos antiguos tenían una visión integral acerca de su realidad y tanto los elementos de arquitectura como escultura, como pintura, ellos lo integraban en una cosmovisión, en una realidad física, material también y simbólica. Les voy a mostrar que los murales, las paredes de los edificios, de las estructuras, estaban todas encaladas con una pintura al fresco, decimos, pintados todos los edificios, toda la ciudad prehispánica de color rojo como color base, sobre esa cal blanca. Y sobre eso había motivos diferentes, como motivos geométricos o motivos figurativos, como es este caso que es la serpiente emplumada en un edificio en Zacuala. Es una serpiente que va sobre esta pared con un tocado, con plumas. Aquí vemos un rectángulo con un círculo y unas especie de salientes que son las plumas propiamente dicho. Y tiene en su extremo inferior unos cuadretes con unos bivalvos o conchas y unos círculos verdes que en náhuatl le llamamos chalchihuites. Diríamos que por el objeto circular tendría que decir que la serpiente es algo precioso y que además está relacionada con las conchas marinas de color rojo que posiblemente sean espondylus, muy preciados en el mundo mesoamericano. Y algo muy importante es que en la parte inferior tiene una especie de petate. El petate nos habla desde el nacimiento de una persona hasta su muerte. Alguna vez en 1996 el municipio pavimentó la calle Morelos y Salto del Agua en la comunidad de San Francisco Mazapa. Ahí nos topamos con una especie de montículo y nos encontramos una escalera en muy buen estado de conservación y justo en el centro de la escalera había una cicatriz en uno de los peraltes. La exploramos y encontramos un dios viejo, un huehueteotl, una escultura de piedra pómex que representa a un anciano encorvado con una posición en flor de loto, con una palangana en la cabeza. La retiramos y justo cuando hacemos eso, abajo empiezan a aparecer un montón de aplicaciones que vemos aquí, en colores vívidos, como si lo hubieran pintado ayer, verdes, amarillos, pequeños chalchihuites, que son esas pequeñas aplicaciones redondas, circulares, estaban todas plegadas. Pero a partir de ese momento, el hallazgo fue un misterio. El restaurador a cargo no tenía clara idea de cómo se armaba, a qué pertenecía. Sabemos que podía pertenecer a un brasero teatro, pero utilizó un poco su propia idea, su libre albedrío para poder rearmarla. Y así quedó. Un poco en el entendido del restaurador Carlos Sigüenza, por cierto se llamaba, pero tenemos algunos indicios de su significado. Por ejemplo, es un individuo que, si se fijan, tiene algún tipo de pintura facial o escarificación, hay unas pequeñas rayas verdes en sus mejillas, tiene la placa bucal todavía con cúmulos de pintura verde, que probablemente malaquita, y la placa bucal probablemente está simbolizando su muerte. Pero en el mentón aparece un pequeño templo visto de frente, con sus almenas en color amarillo, con una especie de techo o de cornisa hecha de paja, muy probablemente de paja, pero lo significativo es que en la puerta, en lo que es el marco,
aparece una huellita humana, de pie humano, ¿no? Entonces, es un templo, seguramente. Y Carlos Sigüenza armó los laterales, los flancos del templo con triples cerros, es decir, esas aplicaciones en color blanco parece que simbolizan el triple cerro vinculado con el agua. Y alrededor de él aparecieron unas enormes placas con algún indicio de estos chalchihuites, como si fuera una corriente de agua. Debo señalar aquí que cuando encontramos el hallazgo, este templo del que me referí, efectivamente estaba colindante con el río San Juan. Entonces, es probable que este templo sea este templo del agua, esta pequeña parcialidad donde se le rendía culto a nivel de distrito, a nivel de barrio, y donde se rendían algunos cultos y se llegaba, por cierto, caminando. Porque si analizamos las rodelas que aparecen alrededor de la máscara, nos vamos a dar cuenta que sus aplicaciones, en sus adornos, digamos, aparecen mechones de borlas, de plumas verdes, plumas de quetzal, plumas preciosas, y justo en el marco, en el centro, aparecen huellitas humanas. Al ser un templo dedicado al agua, era probable que este fuera, digamos, motivo de una peregrinación a pie. Se llegaba a este templo y se le rendía el culto, vinculado seguramente a los mantenimientos, porque en cada uno de los pequeños cartuchos en forma de trapecios nos encontramos tamales, tortillas, panes, es decir, sustento. No es difícil adivinar que al ser un templo del agua muy importante, los teotihuacanos representaran los frutos de la tierra a través de lo que es comestible, de lo que es tangible. Hay autores que se refieren a esta mariposa, que evidentemente se le ven sus alas, se le ven sus ojos, pero se le ve también una manita en el centro, y de esa manita eclosiona el agua. Jorge Angulo llegó a postular que se trata del control estatal del agua, es decir, la mano representa esta sujeción del agua como sistema de riego. Y eso nos lleva al tema de la propiedad privada. Se piensa que Teotihuacán, si bien vivía de los tributos y hasta de las ofrendas del exterior, también vivía de reclamar parte de la producción de los agricultores en su periferia. Pero en lugar de reclamar el maíz, el frijol, el amaranto, etcétera, el Estado reclamaba parte de la producción a través de controlar el riego. Es decir, si bien el río San Juan y el río San Lorenzo, que irrigaban las tierras teotihuacanas, era probablemente de uso común, sí, cuando un campesino quiere desviar o canalizar parte del agua del río San Juan hacia los campos de cultivo, es probable que el Estado teotihuacano estuviera cobrando una especie de impuesto en especie por esa irrigación. Hemos encontrado algunas especies de maquetas o altares en los conjuntos departamentales y en todo lo que es la ciudad de Teotihuacán. Por ejemplo, esta escalinata sobre un material que es tezontle, que es una piedra volcánica, todavía tiene toda esa capa blanca que le llamamos estuco, o este talud tablero, también en miniatura, que tiene sobre la piedra un poquito de cal y de pintura roja. Aquí tenemos otros ejemplos de escalinatas que forman parte de esta arquitectura miniaturizada. Uno de los hallazgos del profesor Rubén Cabrera, luego de algunos años de investigación en la Ventilla, encontraron que no solamente había altares en la calle, sino también en el interior de las habitaciones. Y este es un altar que se localizó justo en una de las habitaciones interiores donde reside el supuesto jefe de ese gremio, de ese barrio. Él era el único que tenía un espacio grande, lujoso, estucado, pintado. El resto de los pobladores de ese barrio vivían en condiciones de hacinamiento. Y ahí encontraron esta pequeña maqueta altar donde se ve claramente la escalera, el acceso, el pórtico y el aposento, con sus dos muros laterales, seguramente pintados,
seguramente al interior de este altar hay una ofrenda, y estoy hablando de que no la excavaron por temor a destruir la pequeña maqueta. Adentro debió haber estado sacralizado con algún depósito, probablemente un perinato, un niño, un feto, un niño no nacido, un neonato, ¿no? Está, como ven ustedes, empotrado en el muro, y seguramente ahí al centro alguna deidad que reside ahí, o un punto de copal, de luz. El hecho es de que los habitantes, el habitante, ya les digo, de élite de este barrio, podía tener su deidad patronal ahí, santiguando, protegiendo, custodiando su espacio doméstico. Acompáñenme ahora para ver esta sala que es del tiempo. Aquí tenemos varias fechas señaladas con esta maqueta donde hay un sol. Inicia el calendario mesoamericano hacia el 2 de febrero y con la corrección del calendario gregoriano, 10 días después, ahora sale el sol por el cenit visto desde el poniente hacia el oriente. La pirámide es un marcador astronómico, es decir, el sol tarda en el horizonte en ir y venir 365 días, pero los días que pasa por el cenit de la pirámide del sol son específicos, como el que les acabo de decir. El 2 de febrero era parte de su simbolismo religioso y de su calendario y de su cosmovisión. Tenemos aquí una recreación de una cueva astronómica. En los años 80, Soruco, un arqueólogo, encuentra esta cueva astronómica que los teotihuacanos rompieron el basalto y el tezontle para hacer una cueva y poner un altar que se ilumina completamente en ciertas fechas del año. Encontró muchas cosas interesantes, varias ofrendas, entre otras cosas encontró fémurs, huesos humanos, que horadó en sus extremos para pasar por ahí unos lazos y hacer una escalera para poder bajar. Y también encontraron ofrendas de navajillas de obsidiana en números que nos recuerdan el calendario mesoamericano. Tlaloc es el personaje que vemos enfocado como deidad de las tormentas, de la lluvia, de las tormentas, del rayo. Un ser poderoso que tiene que ver con la naturaleza, con uno de los 4 elementos, en este caso con el agua. Tlaloc sería un personaje que vemos aquí representado en una vasija muy curiosa porque tiene una forma, decimos los arqueólogos, antropomorfizada, es decir, tiene una figura humana, una cara, donde vemos que tiene su bigotera, su nariz, sus colmillos y sus ojos, que después se vuelven como con anteojeras, como si trajera anteojos. Tiene además un triángulo y 2 bolitas. Parece ser que es el símbolo del manejo del tiempo. Lo vamos a ver en almenas, en diferentes representaciones, pero además de esto, tiene otro elemento. Tiene sus 2 bracitos, en su mano derecha sostiene una especie como de rayo. Por eso Tlaloc, que está relacionado con la lluvia y con las tormentas, es agua y es fuego con el rayo. De ahí que en la simbología mesoamericana y en Teotihuacán en especial, agua y fuego es como el símbolo del principio y el fin. Estamos frente a una pintura que se encuentra in situ, es decir, en el lugar original, aunque esta es una réplica, pero esta pintura es parte de un gran mural que se encuentra en Tepantitla, uno de los conjuntos habitacionales teotihuacanos. Muchas de las imágenes en Teotihuacán lo que tenemos es la representación de la cueva, montaña, como los templos principales donde las sacerdotisas, los sacerdotes acudían
a hacer ofrendas y peticiones de agua a las deidades acuáticas, ya sea dioses o diosas. Aquí es parte de un mural completo. Esta es la parte del talud y lo que vemos es entonces esta agua que cae, digamos, podríamos pensar que después de una gran lluvia se escurre de la pirámide del Sol, podríamos pensar como en este templo, cueva, montaña, y donde hay muchas imágenes que nos hacen pensar en una realidad teotihuacana, en una realidad social teotihuacana, representaciones de la vida cotidiana. Están pescando, están nadando, están jugando a la pelota, están sembrando. Lo que vemos es una representación de las chinampas, de la que sí tenemos vestigios hacia Puxtla, en Teotihuacán, y en los campos de cultivo lo que vemos es entonces que corre un agua dulce, azul, roja, que corre por los acueductos de las chinampas. Está también vinculada con un manantial en cuyo centro tenemos a un batracio. No sabemos si es un sapo, no sabemos si es una rana, pero lo que sí podemos decir es que a partir de la mitología contemporánea, principalmente en agua, lo que tenemos es un mito donde quienes están llamando a las deidades de la lluvia es el sapo. Por su canto permite que se ponga a lo largo del camino para que pueda llamar al muchacho de la lluvia sin que ellos se mojen, sin que ellos mueran. Aquí lo que vemos encima de este manantial es a un hombre que está llorando. Es un hombre que está derramando grandes lágrimas y que está emitiendo una oración muy profunda, que está representada por estas 5 vírgulas que están adjetivadas. Así decimos cuando tiene simbolitos que están arriba de las volutas, y una muy interesante es esta de aquí, que es la representación de la cueva Cerro, que es de donde vienen todos los mantenimientos, de donde vienen todas las riquezas o de donde se concentrarían los corazones de todo lo que existe en la tierra. Él está aquí emitiendo esta oración, está ofrendando esta oración, este gran canto, este llanto, para hablarle a la cueva montaña, que es este templo sagrado, este centro del mundo, de donde viene toda la riqueza para el mantenimiento de lo humano. Aquí en la montaña entonces vemos a distintos personajes que están nadando, están jugando dentro del agua. Los vemos de distintos colores porque muy probablemente están refiriéndose a las distintas etnias, a las distintas culturas que conformaban todo Teotihuacán. Al principio, este mural había sido interpretado por Caso como el Tlalocan. Caso decía en el 42 que era el Tlalocan por estar representando el lugar de Tlaloc a donde iban los muertos por agua. Y así se quedó el nombre del mural. A partir de las interpretaciones de Esther Pastori y de Jorge Angulo, hoy podemos decir que es la representación de la vida cotidiana teotihuacana. Hay una vinculación entre lo mítico y lo histórico. En la cenefa que está enmarcando este mural, lo que vemos es una representación mítica del imaginario teotihuacano. Tlaloc está en el centro, tiene el arco acuático precioso, es decir, una especie de umbral a este mundo acuático que estaría contenido en la cueva Cerro, y vemos entonces las manos de Tlaloc que contienen sus vasijas efigies, son sus vasijas Tlaloc, donde están brotando tanto el símbolo del año como 3 conchas rojas y unas volutas rojas. El agua marina se transforma en agua dulce para que caiga y entonces inunde la ciudad, inunde las chinampas, los acueductos que van a conectarse con los manantiales, que va a permitir entonces el mantenimiento de lo humano. Aquí tenemos una serie de objetos hallados en excavaciones arqueológicas, como una muñeca articulada. Podría tener alguna relación con los campos de cultivo, que es donde también hemos encontrado figurillas de diferentes tamaños, sobre todo femeninas, que relacionan los temas con la fertilidad.
Pero aquí tenemos otro ejemplo de este brasero tipo teatro, que tenemos la parte superior, la tapa, a un personaje con un tocado excelso de plumas y un escudo también, que sirve como de telón, y tiene una nariguera en forma de mariposa o talud tablero. Está incompleto, pero tiene su indumentaria, su cuerpo, le falta ahí un pie. Pero lo interesante además es todos los objetos que tenemos de productos de la tierra. Allí hay calabazas, otros vegetales, son productos de la siembra de la tierra. Entonces, seguramente este incensario tipo teatro era para sahumar o para hacer algún ritual con copal, pero obviamente nos habla de la parte agrícola tan importante para estas culturas y otra vez la necesidad del agua, que tienen todo un manejo hidráulico en toda la ciudad. En Teotihuacán poco se habla de que aparecen muchos ojos en toda la pintura muralera. Jesús Torres, por ejemplo, piensa que una de las posibles respuestas a este misterio está en el propio marco. Piensa que este marco en realidad representa un umbral, ¿no? También están aquí el discurso autorizado de la religión teotihuacana y también de alguna manera se interpreta, o lo sabían ellos, los propios fieles, que esto es un gran umbral en donde aparece el símbolo sagrado, es una puerta. Este umbral está rematado con unos ojos, ¿no? Y hay una teoría sobre la función de los ojos. Una de ellas es el control, la observancia de las deidades, ¿no? Un discurso que probablemente no da pie a la creatividad del artista, ¿no? El artista no puede libremente dibujar a las deidades como le parezca, ¿no? Hay una observancia. Algunos no comulgan con esta idea del control de las deidades para los tlacuilos, sino que piensan que, por ejemplo, los ojos en realidad evocan al agua, el asunto de llorar, y entonces algunos piensan que estas líneas ondulantes en realidad son estas lágrimas de agua. Y me parece que esto también puede ser interpretado como el cartucho de la quema de los 52 años, es decir, una especie de atado, un nudo de maderos en donde las ondas ya no son de agua ni de las lágrimas, sino del calor que emana de este fuego, ¿no? Como verán, la arqueología tiene múltiples interpretaciones y las teorías que en el mundo arqueológico explican más y mejor un evento, un fenómeno del pasado, son las que se mantienen válidas, que no significa que sean absolutas o totalmente verdaderas. El mundo de la arqueología es fascinante en ese sentido, porque tienes que encontrar cómo explicar algo de una mejor forma, de una forma que abarque la mayor parte de las dudas y estar abierto al mismo tiempo a nuevos hallazgos. Este mural se llama Los animales mitológicos. Fue encontrado en los años 60, cerca de lo que se conoce como el Palacio de la Agricultura, muy cercano a la Plaza de la Luna. Al estar trabajando sobre el mural, pude encontrar que había una información que todavía se maneja, donde se dice que la pintura mural prehispánica en México es plana, que prácticamente no existió la perspectiva. Evidentemente que no existió la perspectiva central con puntos de fuga, que es una herencia del Renacimiento. Esa no estuvo aquí. Pero los artistas, los tlacuilos, utilizaban otro medio, que es manejar la profundidad a través de los tonos, colores cálidos, colores fríos, y con eso generamos profundidad y distintos planos. Lo que nosotros vemos como en un primer plano, en realidad ellos lo estaban abatiendo. Junto con un colaborador, Francisco León, diseñamos e ideamos que sería muy bueno dividir los planos en sentido de profundidad, del nivel más bajo al nivel más alto. Entonces hicimos una especie de recorte para que el público colocado en un punto estratégico frontal completara todo el mural y desprendiera los planos de cómo estaban ahí marcados.
Y encontramos desde luego diferentes importancias en los planos y los movimientos de las figuras. Aquí hay un gran dinamismo contenido, hay muchos planos de perspectiva y hay una infinidad de detalles que se pueden precisar. Incluso en la parte central del muro apenas se pueden ver dos jaguares que están aquí simulados, ya casi perdidos. A la hora de estudiar el muro encontramos que esto había sido una superposición, es decir, en una etapa posterior, una cultura y un grupo diferente, tal como se ha reconocido, ¿no? El arqueólogo Rubén Cabrera dice que esto representa el conflicto entre dos grupos, ¿no? Uno representado por la serpiente y otra por los jaguares. La doctora Manzanilla encuentra 4 grupos, los cánidos, las aves, ¿no? Que también representan grupos que a veces se encontraron. Pero en el concepto cultural de Mesoamérica no existe el concepto de la destrucción ante un grupo sometido. Lo que hacían era aprovechar su propia iconografía y entonces plasmaban sus elementos importantes. Y entonces aquí estarían estos 2 jaguares por encima de la serpiente, como podemos ver aquí, hay otra superposición ya perdida. Entonces encontramos que estas líneas geometrizadas significaban las olas de una especie de mar y los distintos tonos nos ayudan a entender la profundidad de esta superficie. De un solo mural podríamos entender toda una estructura del espacio, el concepto de la imagen, de la forma, obviamente también la técnica, que es al fresco, ¿no? Con un repellado en una especie de estuco muy fino. Sobre eso, un primer trazo preparatorio, del cual todavía podemos ver vestigios, como aquí en esta línea, como una regleta sobre la que venía otro compañero, pintor, que hacía los trazos de las imágenes, y después venían tal vez un equipo de pintores para poner los colores. Es un trabajo colaborativo. Todo el arte teotihuacano es un arte colaborativo, y casi en toda Mesoamérica, salvo muy pequeñas excepciones, porque el concepto no es rendir homenaje a la personalidad de un artista, sino que este es un discurso diseñado para los dioses o para las castas que estaban en el poder y por lo tanto tenían otro propósito. Miren, les voy a mostrar algo muy interesante, otras maneras de representar el agua. Son estos como ganchitos que nos hablan como si fueran ondas. Otra vez tenemos el ojo como si fuera una parte más profunda o un manantial, pero también está relacionado con los cuerpos de agua. Esta forma con pico, que también nos habla del agua, y esta forma con picos más pronunciados, alargados, de color azul, que nos habla como si fuera lluvia. Este es un espacio semiabierto porque tiene un tragaluz y tiene una estela que forma parte de, digamos, de este diseño arquitectónico con una carga estética y simbólica digna de apreciar. Como parte de los experimentos que intentamos realizar, era el intento de recrear un espacio ritual. Por esa razón, se convocó a un artista, entre los cuales uno de ellos hizo el diseño de este espacio, precisamente para ser recorrido por el público, que el público sintiera que es estar en un cuarto negro y estos diseños increíbles, totalmente simétricos, con estos elementos iconográficos que son característicos de uno de los palacios, que es el barrio de Tetitla. Este artista hizo reconstrucciones muy acuciosas, muy detalladas de la iconografía del lugar, respetando este sistema que hay dentro de la pintura teotihuacana, que es la relación de las cenefas con el tema principal del muro, ¿no? Encontramos que muchas veces aquí hay un conjunto, digamos, de interpretación, donde en ocasiones la cenefa califica el motivo principal,
pero que tiene que ver con toda una lectura integral, aparte de recordar un poco de nuevo la relación entre pequeños taludes y pequeños tableros, que es característico también de Teotihuacán. Retículas romboidales perfectamente diseñadas, que ocupan el espacio y lo llenan, con soluciones perfectas, que son nada sencillas de realizar, y en los centros un motivo alegórico, ¿no? En este caso un pequeño halconcillo. Todas las características que están aquí, estas son gotas de sangre, que tiene que ver con el sacrificio y con la relación de la fertilidad. Hemos encontrado pocos ejemplos de Tlaloc negro. En este caso podemos ver su bigotera, sus colmillos, sus orejeras y sus anteojeras, y una especie como de símbolos que podrían estar relacionados con llamas flamígeras. Me parece importantísimo este mural, por eso que les decía que casi no se han encontrado otras representaciones de un Tlaloc negro. Normalmente son Tlalocs pintados de azul. En el mundo posterior al teotihuacano entendemos mejor el panteón mesoamericano y entendemos para el mundo náhuatl, en el altiplano central, en el posclásico, que hay del Tlaloc negro, es el rumbo del inframundo o de los muertos y está hacia el norte. Eso para el mundo del posclásico. Para el mundo del clásico todavía no tenemos el código completo, pero para mí que el Tlaloc negro puede ser el antecedente de Tezcatlipoca. Aquí tenemos a un personaje que vemos sus piernas. Algunos están relacionados con animales. En este caso trae un escudo que tiene 4 pétalos en la flor. Es como un escudo en forma de flor. Y al parecer con el símbolo del cocodrilo o cipactli en el centro. Y hay una serie de elementos que tal vez nos estén hablando de arrojar semillas. Entonces, probablemente sean rituales agrícolas con personajes ataviados como aves o deidades. Este personaje es importante porque en el tocado tiene lo que parece ser una guacamaya, una cabeza de guacamaya, que es un ave solar, no muy representada al parecer aquí en Teotihuacán, o no la hemos visto mucho. Aquí está otro personaje vestido de azul que probablemente sea también Tlaloc y que tiene un fragmento de la vírgula de la palabra, pero nos falta precisamente la parte superior. Es como que se conserva la parte inferior. Aquí tenemos otro personaje que tiene sus piernas y tiene cacles, le llamamos a las sandalias, al calzado. Es un guerrero posiblemente porque tiene una cola que probablemente sea de jaguar y entonces tiene su plumaje, tiene su chimali o escudo, lo cual nos está hablando muy probablemente de un guerrero porque trae su escudo, pero también puede ser que sea este proceso de nahualización, la capacidad de algunas personas de transformarse en animales. Al observar una pintura es importante identificar los símbolos que la componen. Una imagen se estructura a partir del símbolo central y lo que vemos en esta es las manos, unas grandes manos de las cuales brota un agua preciosa. También es un agua azul verde, la que ya cae de las nubes una vez que está dulcificada, que están protegiendo 5 chalchihuites, donde tenemos estos círculos concéntricos que están colocados en hilera y que tenemos unos colmillos también verdes, unos colmillos seguramente en alguna piedra verde, ya sea jade o serpentina, pero son estos colores, estos atributos, estos símbolos que nos están hablando de agua. Es una técnica
que está trabajando con minerales, con piedras. Por ejemplo, el verde es malaquita, el rojo sería extraído de la hematita, el azul de la azurita, el amarillo de la lepidocrosita, y entonces estos minerales a veces se trabajaban. Hubo un ensayo en el molido de las piedras para poder llegar a tener un verde brillante. Del verde tenemos 3 matices, del azul tenemos 3 matices, pero sabemos que esto fue un proceso. Esta imagen se encuentra en el cuarto 13 del conjunto del Sol, y en la cual vemos lo que han llamado una figura alada descendente. En mi opinión, una mujer que está con distintos elementos de la guacamaya roja. Vemos que está como en cuclillas, es decir, se está impulsando para descender, y vemos aquí entonces el centro, está su rostro enmarcado dentro de la cabeza del ave. Vemos otra vez el arco acuático precioso, y en las alas extendidas tiene también 4 cabezas de guacamaya en cada ala, y dentro de las alas vemos salir una mano de la cual escurren chorros de sangre, podríamos pensar, o chorros de agua con semilla. Aquí este mural es de 3 matices de rojo que se combinaba con calcio para poder obtener distintos matices, ¿no? Por eso tenemos un rosita más oscuro, hasta llegar a un rojo oscuro, como en este caso. Acá tenemos lo que se ha pensado que es una especie de maguey. Sus pencas están extendidas hacia los lados y ella está justo, digamos, como aterrizando en el centro del maguey. Ella fue Beatriz de la Fuente, una amante de la historia prehispánica. Inició la publicación de una colección de libros sobre la pintura mural prehispánica teotihuacana, del libro que recoge a su momento todo lo que se había encontrado de la pintura mural prehispánica en Teotihuacán, y sus reconocimientos los tenemos enmarcados. En honor a ella dedicamos este museo. La conservación en general tiene varios ámbitos de acción. Está la conservación arqueológica directa, que como podremos ver en el sitio como Teotihuacán, que tiene más de un siglo de estar abierto al público, pues la conservación directa es muy complicada y difícil porque vamos un siglo atrás para atender las necesidades, ¿no? La zona está abierta al intemperismo desde hace más de un siglo. Pero también hay la conservación patrimonial de manera general, que tiene que ver con investigación, con divulgación, con promoción cultural, ¿no? Y esa conservación no solamente le toca al Instituto Nacional de Antropología e Historia, le toca a toda la sociedad en los 3 niveles de gobierno. Es un compromiso y una corresponsabilidad la conservación patrimonial, ¿no? En el caso de Teotihuacán está declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1987. Lo que hizo el gobierno mexicano para responder a esa declaratoria fue emitir en 1988, por ejemplo, un año después, un decreto que protege la zona arqueológica central, más otras 2 áreas en una especie de amortiguamiento de conservación. Ese decreto pues sigue funcionando con sus carencias, pero sigue funcionando y es uno de los pocos instrumentos legales que tenemos para proteger el patrimonio. Dentro de las estrategias o mecanismos o acciones que tiene la conservación patrimonial en general, está el establecimiento de museos. En este caso la zona tiene 2 museos que son temáticos. Uno es un museo concebido como museo de sitio, que tiene una connotación muy específica, que es para exponer las vasijas o los elementos arqueológicos recuperados en la historia de su investigación, ¿no? Lo que se ha encontrado en las investigaciones.
Y el otro museo en el que estamos, el Museo de la Pintura Mural, también es un museo muy temático, muy específico a los fragmentos de pintura mural que se rescataron en los años 30, 40, 50 y 60 del siglo pasado y que estaban en bodega, que se restauraron, y tiene un discurso de presentar de manera estética y tecnológica cómo se hicieron, para qué sirvieron y cuáles fueron las expresiones artísticas a través de la policromía o de la pintura, ¿no? Los museos es una tendencia mundial, los museos sean de sitio, sean generales o sean de concepto o conceptuales, se han convertido en un agente de cambio para la sociedad. Los museos son un espacio donde se puede generar un cambio entendido en el sentido de que los visitantes y los usuarios pueden tener un acercamiento a una cultura que no conocen y también pueden tener un acercamiento a su propia identidad, a su propia definición de persona. Pero en este caso el Museo de Murales se ha estado convirtiendo en un punto focal de relación comunitaria. La zona central está rodeada por 8 barrios, unos más cercanos que otros, pero son 8 barrios que pertenecen a 2 municipios. Ven a la zona arqueológica como un factor que les modifica su vida cotidiana, para bien o para mal, ¿no? Enfocarnos a la vinculación social de la comunidad, que dejemos de ser el enemigo a vencer, que dejemos de ser el que no permite hacer nada, el que está lejos de la población y lejos de la comunidad. Y hemos estado haciendo eventos que son para acercar a la comunidad, que la comunidad vea lo que significa tener esto como patrimonio de ellos, lo que significa gestionarlo y lo que significa conservarlo, ¿no? Y la otra, que es una invitación para que ellos se vuelvan corresponsables a través de estos eventos, ¿no? Ha habido conciertos, ciclo de cine, invitaciones a activistas por el Día Naranja, rodada ciclista, exposiciones fotográficas. El Museo de Pintura Mural queremos que se convierta en este punto de encuentro, en este lugar para fomentar este cambio, este agente de cambio que necesitamos en la relación institucional entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y todos los pobladores que están alrededor de la zona arqueológica. El área de vinculación social pertenece al Departamento de Museos y Comunicación Educativa de la zona arqueológica. El objetivo del área es generar las facilidades para que las comunidades aledañas a la zona puedan participar en el reconocimiento, la apropiación y el cuidado de su patrimonio a través de diferentes actividades, como pueden ser presentaciones artísticas, intervenciones escénicas, participaciones con otros agentes culturales que no necesariamente son artistas, como grupos de los municipios, ejidatarios. Principalmente las actividades que realizo están encaminadas a perspectiva de género y también de atención a personas con discapacidad. Hemos tenido cursos para lo que se ha denominado nuevas masculinidades, también hemos hecho stand-up, también hay cuentacuentos, conferencias, una rodada, por ejemplo, en el 8 de marzo. Esa actividad se realizó en colaboración con los municipios aledaños a la región. Me dedico a gestionar actividades culturales dentro del museo y también de la zona arqueológica para dar mayor difusión a lo que es los museos, ambos museos que existen dentro y la zona arqueológica. Tenemos actividades como talleres educativos con colegios, con escuelas de las comunidades cercanas, aledañas, a que se acerquen, a que vengan, nos digan qué es lo que quieren ver, ser parte de, hacerlos partícipes. Y mis funciones aquí en el departamento pues son organizar las visitas guiadas, llevar el reporte de las estadísticas de visitantes, apoyo en la organización, planeación y logística de los eventos que se llegan a hacer aquí en el departamento, orientar e informar al turista que se acerca. Cuidar el patrimonio de aquí. Que no toquen, que no se sienten, que no saquen las fotografías con flash y tener el área limpia. Custodiar el área,
dar las indicaciones antes de accesar, el no tocar, fotos sin flash y revisar los boletos que nos da el visitante. Una de las funciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia es difundir el conocimiento. Vienen tanto turismo nacional y extranjero y me han expresado de manera personal que el ambiente aquí le es muy agradable. Entran así como que no conocen el museo por ganas de descubrir algo y salen satisfechos. Hay mucho desconocimiento acerca de la técnica de murales, pero una vez que nosotros como custodios les ampliamos el conocimiento acerca de esta cultura, ellos salen encantados, salen fascinados de este museo. Bueno, lo que viene aquí es a ver la conservación del patrimonio, ¿no? Buscar los murales teotihuacanos. El mantenimiento se hace con museografía. El área de museografía se manda un documento, el cual ellos ya hacen la limpieza. Se hace la conservación. Va desde lo que es custodiar la colección que tenemos, la cual debe de ser protegida. Dentro de las funciones está también la limpieza, limpieza tanto del interior como del exterior y sobre todo lo más importante es custodiar, evitar que no haya algún daño por el visitante y más que nada darle las indicaciones para su ingreso. La importancia que tiene el sitio arqueológico como Teotihuacán, el más visitado en México, que mande un mensaje, que no sea solo vengan y sí compartimos la riqueza que tenemos, la riqueza cultural, pero también que puede encaminar y buscar espacios de reflexión para generar un cambio social y atendiendo estas problemáticas pues que son importantes y urgentes. Es hacerlos partícipes del reconocimiento y la protección de su patrimonio, que participen de una forma activa en estas diferentes actividades y que ejerzan de tener una democracia cultural en el Valle de Teotihuacán. Es que es un cambio social, no es como que nada más de un solo grupo, sino es que vamos todos y todas. Nos cuesta trabajo entenderla porque solamente nos llegan fragmentos, pero esos fragmentos nos dan noticia de una ciudad y una visión polícroma llena de color, con una base roja que nos habla de la sangre, de lo que es el corazón de los seres humanos, plasmado en las paredes y en los muros de sus calles, de sus casas, de sus edificios públicos. Y esto lo relacionan con su vida cotidiana, con el entorno natural, que son sus dioses de alguna manera, son las fuerzas que los determinan. Por eso la importancia de rescatar estos fragmentos de historia que se pierden en el tiempo de manera natural. Lo que nos queda es un tesoro, hay que preservarlo porque solamente así sabemos quiénes fueron los teotihuacanos. Son destellos y reflejos a través de entender la pintura mural.